Bueno, vamos a continuar con el avance. Primero vamos a esperar, como siempre, un par de minutitos a que se nos unan los compañeros, ¿no? Vamos a ir viendo lo que es el protocolo notarial. Bueno, buenas noches de nuevo. Vamos a continuar, ¿no? Con con el avance de de la materia. Y vamos a ver, es como una segunda parte, ¿no? Del tema 7, lo que es el protocolo notarial, ¿no? Porque en realidad esta es la escritura pública, ¿no? Es el original del testimonio y es lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Y además lo que es la parte archivística, ¿no? Cómo se conforma este archivo protocolar y qué documentos lo componen. Entonces, eh, como parte introductoria, no podemos señalar que la existencia de un protocolo o del archivo protocolar supone un perfeccionamiento, un largo desarrollo de la función notarial. No ha existido el protocolo o el archivo protocolar. No ha surgido de la noche a la mañana como lo conocemos hoy, ni con las técnicas, ni con los requisitos, ni con la estructura que hoy se tiene, sino que ha ido surgiendo eh, de la necesidad de tener un registro escrito, ¿verdad? De los negocios jurídicos, más allá de solo la presencia de este personaje solemne, ¿verdad? Que hacía las de notario. Entonces, para poder llegar a ser el protocolo como hoy está conformado, ¿no? Ha tenido que desarrollarse en el transcurso del tiempo y perfeccionarse lo que es la función notarial, ¿no? Y como les decía, surge de la necesidad de los hombres de materializar en escrito la voluntad que acredita los derechos adquiridos, ¿no? Entonces, por ende, este protocolo va a comprender, o este archivo, ¿verdad? Protocolar, va a comprender los instrumentos públicos y demás documentos incorporados al mismo en cada año, comenzando con la cuenta desde el 1 de enero y concluyendo con el último otorgamiento el 31 de diciembre. Entonces, el protocolo, ¿no? Eh, tiene que incluir todos los documentos públicos, o sea, todas las escrituras públicas, ¿no? Del año, pero que sean del mismo tipo, ¿verdad? No se puede juntar poderes con actas, con escrituras públicas, ¿no? Con reconocimientos de firmas. Cada uno tiene que tener su propio archivo protocolar, ¿no? Y que va a estar conformado por estos documentos y todos los documentos que se transcriban o que sean, digamos, de vital importancia para este otorgamiento, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a la transferencia, como habíamos visto que está transcrito en, en las escrituras públicas de transferencia, ¿no? O en su caso, el poder mediante el que está actuando aquel que firma por otra persona el documento notarial, ¿no? Ahora, este archivo protocolar empieza y termina cada año, lo que quiere decir que el 1 de enero no hay trabajo, ¿verdad? Pero el 2 de enero tendrá que empezar con el número uno de la gestión correspondiente, ¿no? Por ejemplo, escritura pública 001, quebrado 2021 o 2022. Y esta cuenta concluye el 31 de diciembre con la última escritura pública o el último otorgamiento que se realice. Y luego al siguiente año se vuelve a empezar desde cero. Entonces, vamos a entender por protocolo la colección ordenada de las escrituras matrices autorizadas durante un año y se formaliza en uno o más tomos encuadernados y con los demás requisitos que se determinen mediante el instructivo al efecto, ¿no? Estos son los tomos encuadernados de los protocolos, ¿no? Protocolo, aquí dice, ¿no? Entonces, es esa colección ordenada que está eh, formalizada en tomos, ¿verdad? Y que contiene las matrices de las escrituras públicas autorizadas.
Ahora, también se entiende, ¿no? Como protocolo, la colección encuadernada en que el notario pone y guarda por su orden las escrituras o instrumentos que pasan ante él para sacar y dar cuenta en cualquier tiempo de las de copias y confrontar y comprobar, ¿verdad? Las que ya se hayan, las que ya se hubieran otorgado en caso de dudarse de la veracidad de su contenido. Entonces, esta, esta colección, este archivo, estos libros protocolares empastados, ¿no? Es donde el notario guarda de manera ordenada, correlativa y cronológica sus escrituras públicas juntamente con los documentos que son base para la realización de estas escrituras públicas, ¿no? Para que cuando el interesado recurra al notario para que le otorgue una copia, este pueda entregar un segundo traslado o una copia que tenga también validez legal. Y en su caso, cuando, como dice, cuando la parte interesada esté dudando del contenido de un documento, de una copia que le hayan pasado de una escritura pública, ¿no? Entonces puede, puede apersonarse, ¿no? Para que confronten y comprueben las escrituras públicas o los originales que están ahí con la copia que está llevando el interesado para dilucidar su veracidad o su falsedad. En cuanto al marco normativo, nos lo ofrece la Ley 483 en su artículo 45 y el Decreto Supremo Reglamentario en los artículos 49 y siguientes, ¿no? ¿Qué dice el artículo 45? El protocolo es la compilación ordenada cronológicamente de las matrices. Entonces, lo que dice protocolo y está archivado, en realidad es la matriz, ¿verdad? Y con ese nombre es con el que hay que manejar, ¿no? Porque si a todo le vamos a llamar protocolo, vamos a confundirnos, ¿no? Entonces, el protocolo es la compilación ordenada cronológicamente de las matrices a partir de los cuales el notario extiende los instrumentos públicos protocolares de acuerdo a la presente ley y su reglamento, ¿no? Y luego señala cuáles son aquellos documentos o escrituras que forman parte del protocolo notarial, ¿no? Las escrituras públicas, los testamentos y las actas. Y también, además, los protestos, los poderes y ahora las certificaciones de firmas y rúbricas que antes no eran notariales, ¿no? O perdón, no eran documentos protocolares, sino más bien eran extraprotocolares, ¿no? Pero eh, como tiene cierta importancia, ¿verdad? Porque casi siempre trata del patrimonio de las personas, entonces ahora se necesita o se ha visto por conveniente, ¿verdad? Mediante la ley 483, establecer una eh, digamos, establecer un carácter protocolar para estas certificaciones de firmas y rúbricas para que puedan estar archivadas de mejor manera y se pueda entregar las segundas, las copias legalizadas o en su caso, cuando existe una reclamación judicial, también puede el notario certificar e informar a la autoridad judicial, ¿no? Ahora, en cuanto al decreto supremo reglamentario, este señala que los registros notariales abarcan los protocolares y los extraprotocolares, ¿verdad? Y los protocolares van incorporados en el protocolo notarial, ¿no? Eso nos señala el artículo 49. Ahora, el artículo 50 lo que establece es que una vez que se entrega al notario y este facciona el instrumento público, eh, el original y todo lo que está anexado ahí ya no es de vos, es de propiedad del Estado. O sea que nunca vas a ir y, eh,
poder sacártelo, ¿no? Por decirlo así, no vas a poder recoger tu documentación. En el caso de que hayas acompañado un poder original y este se haya incorporado al protocolo o al archivo protocolar, tienes que ir a sacar otro. Pues. No te lo pueden desglosar y que tú dejes, digamos, una copia simple para el notario. No se puede, ¿no? Tienes que realizar eh, digamos, tienes que hacer el otro trámite, ¿no? Tienes que sacar tu segundo traslado, tu segundo testimonio para poder continuar con, con el objetivo, ¿no? Con lo que estés haciendo, con tu transferencia o con tu gravamen o con tu desgravamen, ¿no? Ahora, la propiedad de estos la detenta el Estado, ¿verdad? Pero la custodia corresponde a los notarios. O sea, los notarios lo único que hacen es cuidar estos documentos que son propiedad del Estado, ¿no? Y así señala el parágrafo segundo cuando establece que los notarios son responsables por la custodia de los registros notariales a su cargo. Deberán precautelar su conservación, integridad documental y además dar cumplimiento a otras disposiciones establecidas por la Dirección del Notariado Plurinacional. Entonces, el notario es, bueno, aparte de cumplir con esas funciones tan importantes, ¿verdad? Eh, es además un custodio de los documentos que son propiedad del Estado, ¿no? Y es el Estado el único que puede eh, disponer de estos documentos, pero lo que va a suceder es que el archivo protocolar de la notaría no como no pertenece al notario, no importa que pasen 50 o 100 notarios, todos se van a ir haciendo cargo del archivo notarial, ¿no? De la primera hasta la última escritura que la notaría haya expedido antes de su posesión. Entonces, por eso es que el notario necesita un cuarto gigante para el archivo notarial, más si la notaría es, digamos, de la 1 a la 20, ¿no? Porque las últimas son de reciente creación. Así que hay notarías que tienen mucho archivo notarial, ¿verdad? Entonces el notario tiene que ir eh, cargando y erogando gastos para poder hacerse cargo de la custodia del archivo notarial. No se olviden que señala la ley 483 que el archivo tiene que ser una oficina contigua a la notaría, entonces tienes que alquilar, ¿no? En la mayoría de los casos, una oficina para tu despacho notarial y la oficina de aladito para tus archivos notariales. Y como dice acá, la compilación comprende el conjunto de documentos que dieron lugar al protocolo y su matriz registrados cronológicamente y organizados, ¿no? Entonces, lo que se archiva, lo que se empasta es primero el original, ¿verdad? Que es el protocolo original, dice, ¿no? Que es la matriz, ¿verdad? El documento que dio original al protocolo y su matriz. Registrados cronológicamente. Entonces, ¿qué quiere decir cronológicamente? De acuerdo al tiempo, ¿verdad? Antes el de las 9, después el de las 9:15, después el de las 10:15, ¿verdad? Y organizados según el tipo de trámite notarial. No se pueden juntar los libros, ¿no? No puede ser, digamos, de todas las escrituras públicas, luego este, y solo manteniendo el orden correlativo, ¿no? Porque pueden venir, porque existen diferentes escrituras públicas y no pueden ser archivadas o no pueden, eh, sí, no pueden ser archivadas bajo el mismo denominativo, porque ¿cómo vas a encontrar, ¿no? Ese afecta, digamos, a la organización y al momento de expedir los segundos traslados, porque si todo iría en el mismo cuaderno,
tendrías que poner actas, tendrías que poner escrituras públicas, tendrías que poner poderes, tendrías que poner reconocimientos de firma, ¿no? Y si bien mantendrías tu orden cronológico, ¿no? Sería muy difícil de ubicar las escrituras, ¿no? Y por eso se realiza, digamos, un protocolo solamente escrituras públicas, otras solo los poderes, otras solo reconocimiento de firmas y rúbricas, otras solamente actas, ¿no? Y, en cuanto a la calidad del protocolo o sus factores cualitativos, están la perdurabilidad, la autenticidad y la publicidad, ¿no? La perdurabilidad, que, bueno, como ya les iba describiendo, en el transcurso del tiempo, el notario, eh, no importa qué notario esté a cargo, si la notaría sigue vigente, va a existir ahí los originales o el protocolo notarial, ¿verdad? Es perdurable, ¿no? Y yo voy a poder, como interesado, ir y recurrir un documento que hace 3 notarios de mi papá ha hecho, digamos, ¿verdad? Entonces, no puede excusarse el doctor o la doctora diciendo que no era notario en ese tiempo y que no me puede expedir, ¿no? Como está a su cargo, bajo su custodia, ese archivo notarial me tiene que expedir, ¿no? Siempre y cuando yo demuestre mi interés legítimo. Entonces, esa perdurabilidad, ¿no? Se traduce con la conserva de este instrumento físico que trata de las modificaciones, extinciones o transmisiones de derechos. Otro factor cualitativo del protocolo es la autenticidad, ¿no? Entonces, esta autenticidad, ¿verdad? Viene apoyada junto con todas las medidas de seguridad que se toman, ¿verdad? El sello seco, los sellos redondos de la notaría, el sello y firma del notario de fe pública, ¿no? Y además los formularios que te vende la Dirnoplu. Entonces, todas estas solemnidades en conjunto hacen que sea cada vez más difícil suplantar los instrumentos públicos, que antes tal vez no era tan difícil, ¿verdad? Se creaban nomás poderes también para autos, se creaban algunas escrituras públicas y se afectaba mucho el patrimonio de las personas, pero cada vez que también eh, eh, se avanza en el desarrollo, ¿verdad? De las relaciones jurídicas, también se, se va avanzando en estas medidas de seguridad de los negocios jurídicos. Como por ejemplo en el folio real ya le ponen código QR, ¿no? Para, para poder tener una medida más de seguridad para los propietarios, ¿no? Entonces estas solemnidades hacen que no se pueda suplantar o que cada vez sea más difícil suplantar los instrumentos públicos. Y otro factor es el de la publicidad, ¿no? Que, sirve para dar cuenta uno, para dar el carácter de documento público y, digamos, desde el punto de vista del, de la existencia y del acceso al documento, sirve también para eh, establecer la, eh, el acaecimiento o la existencia concreta, objetiva de un negocio jurídico, ¿no? Que si no tendría prueba, no podría establecer aquella existencia, ¿no? Entonces eso es de lo que te sirve, digamos, el protocolo o sus factores cualitativos, ¿no? Entre los más importantes o el más importante siempre es el de la perdurabilidad, ¿no? Porque, ¿qué pasa si yo hace 20 años he recurrido a a un notario de fe pública y em, hay una escritura pública que, por ejemplo, que mi abuelo me ha vendido un lote que era de él, ¿no? Y ahora se quieren hacer declarar herederos. Y yo, como sonso, nunca he llevado derechos reales, solamente he llegado a hacerlo protocolo notarial.
y encima se me ha perdido, ¿verdad? Entonces, ya que me quieren quitar el lote, ¿no? Y cuando las papas queman, voy a ir al notario y por lo menos voy a expresar el tipo de escritura pública y el año, ¿no? Voy a entregar una carta solicitando con esos datos que me acuerde, me lo van a buscar y me van a entregar, ¿no? Entonces, una vez me entreguen este documento, tiene, eh, digamos, total eh, validez y fuerza probatoria, publicidad, como ya lo habíamos señalado. Y además es susceptible de que se registre también en la oficina pública correspondiente, ¿no? Ahora, bueno, en cuanto a la compilación, ¿no? Ya habíamos dicho que comprende todos los documentos que han dado lugar al protocolo y además también comprende su matriz. O sea, primero está el original y luego están ahí atrás y todos los documentos eh, que son considerados como base del otorgamiento. Puede ser el poder, la minuta, la instructiva, también van a estar los carnes de identidad, ¿no? Ahora, en esta compilación que es el protocolo, tiene que mantener siempre el orden cronológico y el orden correlativo. Además, ya habíamos establecido cuál es el orden cronológico, ¿verdad? En tiempo, quién llega primero, ¿no? Eh, entonces, la primera escritura pública el, será extendida, digamos, a partir de que se abre la notaría, ¿no? Entonces, por ejemplo, llega el primero a las 8:30 y el segundo a las 8:35. Entonces, en ese orden se va a establecer el orden cronológico, ¿no? Y tal vez el tercero llegue a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, todo eso se va a registrar, ¿no? Y este orden cronológico, además, va a estar apoyado de un orden correlativo, ¿no? El correlativo quiere decir el uno, después el 2, después el 3, ¿no? Y como las escrituras públicas eh, tienen este número, ¿verdad? Que es su correlativo, ¿no? No olviden que acabamos de leer que siempre empieza en cada gestión en el uno y termina en el último del 31 de diciembre, ¿no? Entonces, este es el correlativo, ¿verdad? Puede ser el 001 quebrado 2020, en este caso es el 603 quebrado 2020, ¿no? Ahora, ¿cuál es el orden cronológico? Pues es el que nos ofrece la fecha y hora, ¿verdad? Dice 10:00 minutos del día de hoy, ¿no? Entonces, en el protocolo o en el archivo, ¿no? Lo primero que tiene que ir es eh, el orden que tiene que mantener es, ¿verdad? El correlativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y al ladito del correlativo tiene que ir las horas, ¿verdad? El cronológico. El número uno, por ejemplo, a las 8:05 de la mañana. El número dos a las 8:10. El número tres a las 8:15. Y entonces, por lo que se puede deducir, no puede existir variación entre el orden correlativo eh, y el orden cronológico, ¿no? Más bien tienen que complementarse. Y estos documentos protocolares no pueden tratar de cualquier cosa, ¿verdad? Tienen que ser sobre algunos temas específicos, como hechos jurídicos, que son eventos que se producen sin ninguna intervención humana. Un hecho jurídico, por ejemplo, con consecuencias jurídicas, es el fallecimiento de una persona que deja un patrimonio para sus herederos, ¿no? Ese es un hecho jurídico porque es un evento que se produce sin ninguna intervención humana. Luego están los actos jurídicos que se producen por intervención humana.
¿no? Y que ocasionan consecuencias jurídicas. El mejor ejemplo es el contrato de compra-venta, ¿no? En el que eh, dos personas acuerdan, ¿verdad?, transmitir el derecho de propiedad a cambio de un precio, ¿no? Eso es un acto jurídico, tiene intervención humana y consecuencias jurídicas. ¿Cuál es la consecuencia? Que se va a cambiar el derecho propietario, se va a extinguir ese derecho a favor del vendedor y va a surgir a favor del comprador. Luego está el negocio como contenido de los documentos protocolares, aquellos que expresen negocios jurídicos, ¿no? Esto implica la intervención de dos o más voluntades, por lo que importa la reunión de otros requisitos como sea la capacidad de los contratantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos negocios jurídicos pueden ser la adquisición de patrimonio por parte de las asociaciones o de las sociedades comerciales, ¿no? Entonces, ahí se va a tener que acreditar la capacidad o la legitimidad de los contratantes. Y estos libros protocolares, ¿no? Tienen que estar empastados con material que garantice su conservación y se dividen en tres grupos importantes: escrituras públicas, poderes y certificaciones de firmas y rúbricas, ¿no? Así. Pero antes de 2014, como ya les adelanté también, la certificación de firmas y rúbricas no era un documento protocolar, entonces había protocolo de poderes, había protocolo de escrituras públicas y luego habría protocolo, digamos, de actas protocolares y otros documentos protocolares. Y las escrituras públicas estaban, eh, bueno, no diremos volando en el aire, pero estaban archivadas con menos rigurosidad, ¿no? No se tenía que realizar el empastado, por ejemplo. Podrías tenerlo en una carpeta de esas gruesas y listo. Ahora, este protocolo, ¿no? Tiene que contener ciertos datos, ¿verdad? Tiene que decir qué tipo de libro es, tiene que decir la gestión, tiene que decir bueno, en nuestro sistema jurídico, también tiene que decir el nombre del notario y de qué es, el el tipo y de qué número de escritura a qué número de escritura va. Entonces, este artículo 86 más o menos nos da las pautas de cómo vamos a elaborar estos cuadernos, ¿no? Eh, o estos archivos notariales en todo caso. Y señala este artículo 86 que se formarán eh, tomos de protocolo notarial que deben encuadernarse y empastarse dentro del primer trimestre del año siguiente a su utilización. Los tomos deben ser eh, numerados en orden correlativo hasta las 200 fojas e ir acompañados en sus respectivos índices. Entonces, como pueden ver, acá existe la orden de encuadernar, o sea, de empastar estos libros, pero ¿cómo empastas si la oficina del empastador es afuera y no puedes sacar, está prohibido sacar los originales de la notaría, ¿no? Los protocolos, ¿no? Y para empastar tienes que llevar a la oficina del empastador, ¿no? En su caso contrario, tienes que contratarle que venga a instalar su oficina a tu oficina del archivo notarial y te lo empaste, ¿no? Eh, los tomos de tu protocolo. Y bueno, para asegurar, como decía, su conservación y para también su reproducción, no puede ser de más de, de entre 200 no, tiene que ser 400 hojas cada tomo, ¿no?
Entonces, dentro de esas 400 hojas, digamos, va a estar la escritura pública del 1 al 56, ¿verdad? Y después, en esas otras 400 hojas del segundo tomo, va a estar del 57 en todas las escrituras públicas que hayan podido realizar en aquella gestión. Y la última gestión va a estar en el despacho notarial, y, o sea, la inmediatamente anterior, y las demás tienen que estar en la oficina del archivo notarial, ¿no? Y bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. No sé si tienen alguna duda, comentario o aporte que hacer aquí a la lección, ¿no? Mientras tanto, les muestro por si acaso, este era el impuesto anterior, ¿verdad? Y se queda así, ¿no? El carnet con la huella y la firma, el impuesto más la minuta con los sellos, y eso se vuelve un protocolo, que aquí no diría, corresponde testimonio, como les he dicho, diría protocolo, ¿no? Y no tiene carátula, solamente va empastado. Y eso sería, digamos, para terminar con la clase de hoy, y hemos llegado aquí hasta la diapositiva 14. Todavía hay bueno, en temas de trabajos, ¿no? Todavía hay una tarea pendiente que tienen del anterior tema. Creo que está hasta este fin de semana o algo así. Creo que están unos 4 días, y ahorita vamos a ver, así para que no estemos subiendo, ¿verdad? Y dando tarea sobre tarea sobre tarea, y tampoco bueno, no es el objetivo perjudicar y que no cumplan, ¿no? Sino todo lo contrario. Así que acá hay todavía una tarea pendiente, ¿verdad? Que tiene 4 días del tema 6, así que si no la han revisado, también sería bueno que la empiecen a realizar, y entonces a la conclusión de este plazo vamos a subir la otra tarea, pues, ¿no? Así No, ya está bien. para que no Por estén. ahorita solo esa es la tarea, ¿verdad, doctor? Claro, ahorita esta es la tarea porque sigue pendiente, pero cuando vence este plazo vamos a subir inmediatamente la que corresponde a este tema, al tema de las escrituras públicas y los protocolos. Está bien, doctor. Ok, entonces nos estaríamos viendo el lunes. No se olviden realizar su tarea, y ya vamos a empezar a hacer ya entre todos así los documentos en línea, para que ustedes también vayan transcribiendo, si quieren copiando, o si quieren, bueno, no sé, atienden y los realizan después, pero cada uno tiene que tener su minuta, tiene que tener su protocolo, tiene que tener su escritura pública, y no nos vamos a copiar de las imágenes, lo vamos a hacer desde un documento en blanco de Word, para que podamos ver cómo se realiza en la práctica, ¿no? Entonces quedamos ahí y nos vemos el lunes, pues. Tengan buenas. Doctor, una Sí, consulta. sí. Este formato de Word Ajá. no lo va a pegar acá, ¿verdad? Ya lo subió, creo, hace días, ¿no? Sí, sí, eso, ya está subido. El, Pero el archivo, el documento con el tema, también está acá ahorita vamos a ir viendo, acá está, ¿no? El tema ok, número ok. 6. Y en la parte última del tema está la El tarea, ¿no? cuestionario. Seguramente, sí. Listo, Vamos a doctor, gracias. verlo también. Acá está, al final. ¿Ve? Entonces eso es lo que hay que realizar. Está bien, doctor. Ok, entonces hasta el lunes, y voy a esperar sus tareas para revisar. No se atrasen con el plazo para que no les afecten la nota. Hasta luego. Bueno, gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego.